al tratamiento de las dislipidemias, de las llamadas dislipidemias que pueden ser de diferente clase, ¿no? Este tipo de medicamentos los llamamos hipolipemiantes porque pues, el objetivo es reducir las concentraciones de grasas en la sangre. Al igual que el día de ayer, pues bueno, vamos a estudiar un caso, ¿no? De un paciente típico. Tenemos una mujer de 42 años que tiene una condición llamada hipercolesterolemia familiar heterocigótica. No tiene ninguna otra enfermedad, no tiene síntomas de enfermedad coronaria o vascular periférica y se lleva a cabo un ultrasonido de carotídeo donde se encuentra sin ningún tipo de hallazgo anormal de que se reduzca o hay una placa de ateroma en la carótida, etc. Tiene el antecedente de que su madre tuvo un infarto de miocardio a los 51 años de edad y no tenía aparentemente ningún factor de riesgo conocido, además de tener la misma condición, que era una hipercolesterolemia familiar heterocigótica. La paciente también tiene una lipoproteína elevada a 2.5 veces lo normal eh, y una baja o un bajo colesterol HDL, que sería colesterol de alta densidad. Presentó síntomas musculares con cada una de las 3 estatinas. Recibió atorvastatina, rosuvastatina y simvastatina, por lo que fueron suspendidas esos 3 medicamentos que pertenecen a la misma clase, ¿no? A las estatinas. Y aunque no presentó niveles elevados de creatinina sinasa, su colesterol también LDL, que es el colesterol que a veces llamamos malo, es de 235 y los triglicéridos de 125 miligramos por decilitro. Su objetivo de colesterol LDL para la prevención primaria de enfermedad vascular aterosclerótica es en el rango de 70, ¿no? Por todos los factores de riesgo que tiene. Y por el antecedente de una muerte prematura en el caso de su madre. Nos dice finalmente que ella no tiene ningún otro factor de riesgo y que sus hábitos de alimentación y de ejercicio son excelentes. Ok, bueno, tenemos aquí un caso, una mujer donde a pesar, como dice en esta última enunciado, tiene unos hábitos de dieta y ejercicio excelentes, es decir, que son saludables, pero por alguna razón que tiene una dislipidemia, ¿no? Tiene su colesterol de alta densidad bajo y tiene un colesterol de alta densidad elevado, porque los triglicéridos pues, se encuentran por debajo de los 150, que sería lo ideal, pero esto se trata precisamente de una condición hereditaria, de una afección que ya no depende precisamente de si la persona es obesa, de si la persona no realiza actividad física o tiene una dieta con alto consumo de calorías, em, alta en consumo de grasas. No, sino que aquí ya es un defecto en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y entonces, aunque sea una persona delgada, aunque sea una persona que lleva buenos hábitos de alimentación y ejercicio, eventualmente van a tener esta dislipidemia y pues el riesgo que esto representa de formar placa de ateroma, aún les digo, cuando tenga un estilo de vida quizá más saludable que muchas personas. Y bueno, el antecedente de una muerte prematura en su madre, pues es el riesgo que ella misma está corriendo, porque pues ya es una condición, les digo, un defecto que requiere un tratamiento también, ¿no? Y bueno, precisamente la dislipidemia, pues es uno de los varios factores de riesgo que existen para enfermedades cardiovasculares. Y dentro de estas dislipidemias nosotros podemos reconocer diferentes características. Uno es que sabemos que tenemos colesterol, sabemos que tenemos triglicéridos y podemos tener una hipercolesterolemia que puede depender de tanto del el colesterol total o del colesterol que llamamos LDL o VLDL, que sería el colesterol de baja densidad y los de muy baja densidad, y los triglicéridos, ¿no? Que
por sí solos también podrían estar aumentados y a esto le llamamos hipertrigliceridemia. Y como vimos en el caso que presentamos, pues pueden ser defectos que sean ya hereditarios, que sean ya genéticamente haya una predisposición, o pueden ser adquiridos, que también es la forma más común, ¿no? Personas que tenemos ya malos hábitos de alimentación y poca actividad física, pues vamos a caer en alguna de estas situaciones. Por ello, pues la alimentación y el ejercicio, tanto para uno o para otros, tanto si son hereditarias o si son adquiridas, son determinantes para el inicio, para el desarrollo de estas condiciones, pero también para evitar la progresión de las complicaciones cardiovasculares. Y bueno, les digo que la dislipidemia pues es apenas una condición, un factor de riesgo para este tipo de enfermedades cardiovasculares. Hay otros más y algunos que pues no los podemos modificar, por ejemplo la edad, ¿no? En un hombre mayor de 45 y quizá podríamos decir desde los 40 años de edad, ya tenemos un riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y de hecho, pues entre los hombres, pues tenemos mayor riesgo, tenemos una mayor frecuencia o incidencia de muertes o de eventos cardiovasculares que las mujeres para esa misma edad. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos que las mujeres tienen, por efecto de los estrógenos, pues una cardioprotección, pues condición que pierden una vez que alcanzan la menopausia. Por eso, cuando ellas ya son mayores a los 55 años de edad, tienen exactamente el mismo riesgo que los hombres de tener problemas cardiovasculares y de tipo aterosclerótico. Y bueno, si tenemos un antecedente familiar de una enfermedad coronaria prematura, como vimos en el ejemplo, un pariente de primer grado, pues si tuvo antes de los 55 años de edad, en el caso de los hombres, o antes de los 65, en el caso de las mujeres, cuando se presentó este evento coronario, haya provocado la muerte o no, pero el hecho de tener una relación directa con estos familiares, pues bueno, el riesgo se va elevando, ¿no? Y hay algunos hábitos que sí podemos evitar, como es, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Y pues obviamente no es lo mismo fumar un cigarrillo al día que fumar media cajetilla o una cajetilla como algunas personas lo llegan a hacer. Entonces, el riesgo pues es proporcional precisamente al consumo de este tabaco, ¿no? Y es un hábito pues que no es en ningún momento saludable, pero que sí representa un grande beneficio cuando las personas que tienen este riesgo dejan de este hábito porque su riesgo se reduce de manera muy significativa. La hipertensión arterial, pues ya hablábamos también en otra ocasión que el síndrome metabólico pues está caracterizado por todas este tipo de condiciones que van todas ellas por sí solas, a tener un riesgo cardiovascular, pero cuando coexisten, pues bueno, el riesgo es mucho mayor. Entonces, una hipertensión definida como una presión sistólica igual o mayor a 140 o una presión diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Obviamente, si toman medicamentos antihipertensivos, aunque se encuentren controlados, bueno, el solo hecho ya de tener una hipertensión, pues es un riesgo, pero es mayor si lo tenemos eh, descontrolado. Y tenemos precisamente al colesterol de alta densidad, el llamado colesterol bueno, que es un tipo de lípido que transporta al colesterol que está excesivamente circulando en la sangre para disponerlo y darle otra utilidad al colesterol, o sea, seguir el ciclo normal, ¿no? Pero pues cuando lo tenemos bajo, pues el colesterol total, los lípidos de baja densidad, pues se comienzan a acumular, ¿no? Entonces, colesterol HDL, si es menor de 40 miligramos por decilitro, o en el caso de las mujeres menor a 50, pues se considera pues ese riesgo, ¿no? Y la obesidad, pues bueno, la obesidad, pues nosotros tenemos un rango de peso que podemos decir que es el normal, el ideal para nosotros, y sabemos que a partir del índice de masa corporal podemos comenzar a tener allí ya sea sobrepeso o tener obesidad o incluso una obesidad mórbida, ¿no? Pero bueno, si tenemos este IMC mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado,
y una circunferencia de cintura de 102 centímetros para los hombres o mayor a 88 centímetros para mujeres, pues bueno, ya estamos precisamente en esa condición de mayor riesgo. Y la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ayer hablábamos justamente que esta condición pues representa lo mismo, ¿no? Por sí sola un factor de riesgo y pues bueno, mayor aún si la persona no se encuentra en tratamiento. En esta diapositiva, pues bueno, nos encontramos um, algunas condiciones que son precisamente dislipidemias llamadas primarias o las hereditarias, y solamente es por mencionar, ¿no? Que hay diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo kilomicronemia, que los kilomicrones son el tipo de lípido que es cómo se obtiene a partir de los alimentos y que se absorbe en los intestinos, en el intestino delgado. La forma inicial de los lípidos es en esa molécula llamada kilomicrones, pero puede haber hipertrigliceridemia familiar, puede haber hiperlipoproteinemia, disbeta-lipoproteinemia, hipercolesterolemia familiar, heterocigótica, homocigótica, ApoBeta, B100, perdón, defectuosa familiar, etcétera, ¿no? Al final todas ellas van a provocar alguna manifestación, ya sea que se aumente el colesterol de muy baja densidad o colesterol de baja densidad, ¿sale? O el colesterol total. Cada uno de ellos, bueno, puede tener un beneficio con deseamos en un principio, con la alimentación, pero también con algunas intervenciones farmacológicas, ¿no? ¿Vale? Y esto pues es obviamente eh, a largo plazo, o podríamos decir de manera permanente, porque pues es un defecto genético, entonces no podemos modificar nuestra genética hasta el día de hoy, al menos no en este tipo de condiciones, y pues bueno, necesitamos hacer un seguimiento crónico en estos pacientes para evaluar precisamente la efectividad del tratamiento y que haya pues un control, ¿no? Pero existen también pues, causas secundarias que causan esta dislipidemia, ¿no? El caso de los triglicéridos, bueno, condiciones como la diabetes mellitus, el consumo de alcohol también es importante, nefrosis, enfermedades renales, el consumo, o los estrógenos, no los que se forman de manera endógena, ¿no? En las mujeres, sino cuando los consumimos para tratar ciertas afecciones. Ayer veíamos tanto el hecho de consumir para propósitos anticonceptivos, pero también como en los tratamientos de reemplazo hormonal, pues el consumo de estos estrógenos está asociado con esa hipertrigliceridemia. La condición pues, ya llamada uremia, que es ya una característica de un paciente que se encuentra con insuficiencia renal, eso también puede causar esta dislipidemia. Las infecciones por VIH, pues se trata de una infección viral, que pues solamente a lo mejor eh, asumimos que pues es una inmunodeficiencia y con ello hay una predisposición a infecciones oportunistas y la formación de cierto tipo de cánceres, pero también puede causar esta hipertrigliceridemia, y algunas de ellas también derivadas del tratamiento farmacológico que se emplea para ellos. El mixedema, también ayer hablábamos del hipotiroidismo y que decíamos que pues en ellos su metabolismo es muy lento, entonces pues el metabolismo de los lípidos también lo es y hay una menor disposición de esos triglicéridos. Enfermedades de almacenamiento de glucógeno, bueno, que eso ya es también defectos genéticos. El hipopituitarismo, es decir, una insuficiencia hipofisiaria, ¿no? Precisamente en su actividad hormonal. La acromegalia, que también ayer hablábamos respecto a la hormona del crecimiento, que cuando hay una excesiva producción de esta hormona, causa este gigantismo clínico. Y la acromegalia, pues, está asociado precisamente con también problemas cardiovasculares en los pacientes, ¿no? Trastornos en complejos de inmunoglobulina, lipoproteína, bueno, ya tiene que ver con la producción de proteínas, lipodistrofia y cuando se consumen inhibidores de la proteasa,
tacrolimus, sirolimus, entre otros medicamentos, ¿no? Y en la hipercolesterolemia, pues bueno, puede estar también presente otra vez en el hipotiroidismo, en nefrosis, también enfermedad renal, lipemia en fase de resolución, trastornos de complejos de inmunoglobulina lipoproteína, anorexia nerviosa, colestasis, que es una obstrucción de la vía biliar, insuficiencia hepática, hipofisiaria, y cuando hay un consumo excesivo de corticosteroides, ¿no? Decíamos también que los corticosteroides son fármacos que tienen muchas acciones biológicas, pero también tienen muchas reacciones adversas, muchas consecuencias del uso excesivo, ¿no? Y una de ellas, pues, es la elevación de la glucosa, la dislipidemia, la hipertensión, ¿no? Entonces, sí, el tratamiento crónico puede inducir estas enfermedades en estos pacientes, sobredosis de andrógenos también. Y bueno, tenemos un esquema en donde podemos visualizar, ¿no? Cómo es el mecanismo de acción de algunos de estos fármacos hipolipemiantes o para la dislipidemia, ¿no? Eh, Tenemos diferentes clases, como en todo. Mencionábamos en el caso clínico a las estatinas. Y bueno, su mecanismo de acción básicamente consiste de interferir con una enzima eh, que, bueno, se nombra HMG, o enzima reductasa, y que esta enzima, pues ya sabemos, ¿no? Que existen procesos de síntesis, ¿no? A partir de un sustrato y para formar cierto tipo de moléculas. Y estas estatinas interfieren en ese proceso de síntesis y con ello, pues se impide la formación de colesterol. Ezetimiba es otra clase de medicamentos. En este caso, a nivel intestinal, existe un bloqueo de la absorción de colesterol. eh, y obviamente esto, pues cuando nosotros consumimos los alimentos, allí se impide precisamente esa absorción a partir del alimento y no llega la misma cantidad a la sangre. Entonces es otro mecanismo, ¿no? Complementario a las estatinas. Las resinas quelantes de ácidos biliares, el término quelantes, pues podemos decir que atrapa, que secuestra a los ácidos biliares y esto provoca que aumente la excreción de colesterol a través de las heces. Y la niacina, que reduce las concentraciones circulantes de colesteroles de baja densidad y de muy baja densidad. Ahora, precisamente hablando de las estatinas, que inhiben esta enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Tenemos a todas las que mencionaron. En el caso clínico vimos que la paciente había recibido 3 diferentes clases de estatina y ninguna de ellas fue efectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decía que comenzó a tener pues dolor muscular y por esa razón fueron suspendidas. Ahorita vemos por qué el dolor muscular. Y bueno, en esta clase tenemos a diferentes medicamentos como la atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, lovastatina, pravastatina, fluvastatina y pitavastatina. Y las más comunes en nuestro medio, pues la atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina y la pravastatina son los agentes que resultan ser más efectivos y de mejor tolerancia para tratar estas dislipidemias y específicamente cuando se trata del colesterol de baja densidad, el que está elevado. Son fármacos que no está demostrado que sean completamente seguros durante el embarazo, pero bueno, hay que tener una precaución precisamente para en estas situaciones. Y están asociados con hepatotoxicidad. Entonces hay que estar vigilando, hay que estar controlando las enzimas hepáticas para ver que no haya una lesión hepatocelular. Y causan como reacción adversa de grupo, de clase, en este tipo de fármacos. Está asociada una miopatía, es decir, un daño muscular
o rabdomiólisis. La rabdomiólisis pues es una condición grave en la cual el tejido muscular se lesiona, se rompen las fibras musculares, y eso pues clínicamente pues causa todo este dolor, pero también cuando hacemos estudios de laboratorio podemos observar allí algunos marcadores de esa lesión de daño muscular, como era en el caso clínico decían que el médico tratante no encontró que estuviera elevada la creatinina sinasa, que es precisamente un marcador de lesión muscular que también se puede emplear como parte de los marcadores cardíacos. Cuando una persona tiene un infarto, siempre se va a solicitar algunos marcadores como lactato deshidrogenasa, CPK, y fracciones MB, o sea que quiere decir que de miocardio y del cerebro, pero hay una CPK, creatinsinasa, que es, podríamos decir, general, ¿no? Que engloba todo, cualquier tipo de elevación por daño muscular, sea de origen cardíaco, sea la que está en el cerebro. Obviamente en el cerebro no hay músculo, pero también se forma esa sustancia, ¿no? Y si hay una lesión muscular, ¿no? Entonces, personas que tienen hasta actividad física enérgica, es decir, que por ejemplo de alto rendimiento o van a un gimnasio y hacen una rutina muscular muy intensiva, pueden tener niveles elevados de esa creatinsinasa, pero en este caso las estatinas, bueno, son, o sea, aún sin ningún tipo de agresión ni lesión, van a causar esa miopatía y eso es lo más grave porque puede provocar hasta la muerte en los pacientes. Entonces, es una contraindicación absoluta para estas estatinas que las personas se comiencen a desarrollar clínicamente esta afección muscular y bueno, podemos elegir otro tipo de tratamientos, ¿no? Y para ello, pues, por ejemplo, también tenemos a las resinas, ¿no? Decíamos que se fijan a estos ácidos biliares, forman un complejo y tenemos a la colestiramina, colestipol, colesevelam y son una opción más segura para tratar estas dilipidemias porque precisamente no tienen una absorción sistémica, es decir, solamente actúan a nivel intraluminal, a nivel eh, no se distribuyen entre los tejidos, ¿no? Entonces puede ser útil sí, incluso en personas más jóvenes y bueno, obviamente pues cuando se trata de dislipidemias de origen hereditario, ¿no? Porque pues un niño a los 11 años pues no va a tener quizá todavía resultado de un estilo de vida, pues apenas está en sus primeros años de vida, ¿no? Pero sí, sí puede haber defectos hereditarios y puede ser una opción segura para ellos. Pero bueno, precisamente como no se absorben ni actúan en forma local, pues tienen síntomas gastrointestinales, ¿no? Como ayer hablábamos en el caso de la acarbosa, que decíamos también que impide la absorción de la glucosa a partir de los alimentos y pues obviamente un mayor contenido de glucosa en el intestino provocaba una mayor eh, eh, disposición de este sustrato para las bacterias y por ello pues había distensión abdominal. Lo mismo aquí, ¿no? También comienza a haber distensión abdominal, dispepsia, constipación, precisamente por la mayor presencia de grasa en las heces y obviamente pues puede haber una evacuación más, con una menor consistencia en algunos casos y también presencia de grasa, ¿no? Entonces, pero asimismo que como se fijan a estos ácidos biliares, pues lo pueden hacer también con otras sustancias y sobre todo algunos medicamentos. Entonces es importante que cuando se administre el paciente requiere este tipo de tratamiento, pues que se separe el tiempo suficiente para que no interfiramos a través de una interacción farmacocinética que impida la absorción de los otros medicamentos que sí requerimos un efecto sistémico. Entonces, pues se recomienda que se administren por lo menos una hora antes de la administración de las resinas de ácidos biliares o que lo administremos hasta 3 o 4 horas después de haber dosificado con ese medicamento para que no haya ningún problema.
Y el caso del ácido nicotínico, pues tenemos a una molécula llamada niacina, y aquí pues es también un fármaco, podríamos llamarle, aunque no es el término más correcto, que tiene un amplio espectro porque tiene un beneficio sobre todos los parámetros del perfil de lípidos, o sea, tanto colesterol total como de alta densidad, baja densidad y muy baja densidad, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de los otros, este producto es el más efectivo que en este momento existe para aumentar el colesterol HDL, porque ese colesterol HDL no, o sea, no se trata, cuando manejamos la dislipidemia, no consiste únicamente de reducir el colesterol total o el colesterol malo, de baja densidad, sino que necesitamos aumentar ese HDL para que precisamente se normalice toda esa vía de la síntesis de colesterol y los ácidos grasos. Y entre todos los medicamentos disponibles, ese es el único que nos puede ayudar. Además, pues del ejercicio también eleva el HDL, la reducción del tabaco también aumenta HDL, pero bueno, si hablando de intervenciones farmacológicas, pues este es el medicamento ideal para elevar este colesterol bueno. No debe administrarse en mujeres embarazadas. Tiene sus reacciones adversas y puede provocar ese enrojecimiento, prurito y molestias gastrointestinales, que bueno, sabemos que en todo caso, ¿no? Cualquier tratamiento farmacológico que cause una, pues este tipo de inconvenientes, a veces puede ser suficiente para que el paciente no lo mantenga. Y bueno, pues hay que eh, siempre informar que puede haber este tipo de reacciones, pero que pues muchas de ellas son transitorias y conforme va tomando el tratamiento de manera ya crónica, van a ser más tolerables o van a desaparecer, ¿vale? Porque pues, es más conveniente mantener el tratamiento que prescindir de él. Puede haber náusea, vómito, diarrea, causan también hepatotoxicidad y esto pues lo podemos descubrir pues con una elevación de las transaminasas en suero, ¿no? Es decir, ALT, AST, que son precisamente marcadores de lesión celular, son enzimas intracelulares en el hepatocito y cuando hay una lesión pues el hepatocito se rompe y esas enzimas se liberan y comienzan a aumentar sus niveles circulantes. Entonces, en muchos medicamentos de los que hemos hablado que provocan hepatotoxicidad, pues bueno, siempre el recurso para poder identificar qué tanto están afectando al hígado, pues va a ser observar a las enzimas hepáticas, a las transaminasas. Y pueden causar también hiperglucemia, resistencia a la insulina. Entonces, eh, obviamente en un paciente con diabetes esto puede representar también un descontrol de su glucosa, pues aun cuando llevaron un tratamiento efectivo y un control adecuado, puede causar, ¿no? un descontrol nuevamente, o en personas previamente sanas, pero obviamente con factores de riesgo, inducir, ¿no? La presencia de diabetes mellitus por este aumento en la resistencia a la insulina. Y bueno, hay, sí, este tipo de productos, si se combinan con las estatinas, la primera clase de hipolipemiantes, pueden ocasionar esta miopatía y entonces pues está contraindicado precisamente la combinación al menos de estos agentes, ¿no? Y también se contraindica en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en el caso de la gota, ¿no? La hiperuricemia, pues es una relativamente, una contraindicación relativa. El ácido fíbrico, o los llamados también fibratos, son, junto con las estatinas, quizá los fármacos que más comúnmente usamos para el tratamiento de la dislipidemia, y tenemos al gemfibrosilo, fenofibrato, el ciprofibrato y el besafibrato. Aquí comúnmente pues escuchamos y vemos la prescripción de fenofibrato y el besafibrato, ¿no? Y más comúnmente el besafibrato, ¿no? Se utiliza mucho en la medicina institucional. Son fármacos de elección cuando tenemos problemas con los kilomicrones, cuando tenemos una hiperlipidemia basada en la hiperlipoproteinemia de tipo 3, que decíamos una condición hereditaria,
y también cuando tenemos una hipertrigliceridemia grave, ¿no? Es decir, unos triglicéridos ya mayores a 1000, que sí puede ser, ¿no? Sí puede llegar a ver tan alta esos niveles de triglicéridos. Y no solamente representan pues, un riesgo de enfermedad cardiovascular, sino también la hipertrigliceridemia a ese grado de mayor a 1000, ya es un factor de riesgo para tener problemas pancreáticos. Puede producirse una pancreatitis aguda, ¿no? Y poner al paciente en una condición, pues, bastante delicada, como lo es esta pancreatitis. Los pacientes pueden incluso hasta morir, ¿no? Y hay como el páncreas está inflamado, se autodigiere el páncreas, se digieren los tejidos cercanos a él. Eh, Hay trastornos en metabolismo o en los niveles de calcio, de glucosa, y bueno, es una situación que pues necesita el paciente obviamente estar hospitalizado y estar haciendo controles tomográficos para ver el grado de la lesión. Incluso se puede llegar a requerir cirugía para hacer pues una debridación, ¿no? Una eliminación de toda o necrosectomía, ¿no? O sea, quitar todo el tejido ya desvitalizado para reducir o contener el daño que todas esas enzimas pancreáticas, que ayer hablábamos que el páncreas no solamente tiene un componente endocrino, sino también tiene un componente exócrino, es decir, que produce sustancias que tienen un propósito local, y en este caso, pues, es las lipasas, proteasas y eh, eh, amilasas son enzimas digestivas. Entonces, si se vierten al exterior del páncreas, pues van a comenzar un proceso de digestión, ¿no? Y eso es lo que precisamente causa esa necrosis en los tejidos cercanos, ¿no? Y bueno, pues tienen reacciones adversas de tipo gastrointestinal en los pacientes. No debe utilizarse en mujeres embarazadas, en niños tampoco. Podría, ¿no?, haber también una miopatía en algunos pacientes con este tipo de agentes, ¿no? Clorfibrato, fenfibrosilo, fenofibrato. Y en Estados Unidos, la FDA retiró la aprobación para que se coadministre los fibratos con las estatinas, pero fíjense que aquí en nuestro país es bien común que un paciente por ejemplo, con diabetes, ¿no?, que es el caso más típico, que tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene dislipidemia, que ustedes vean en sus recetas que tienen, pues, de entrada a lo mejor su metformina, su glibenclamida, que tienen su antihipertensivo, a lo mejor vamos a decir que tienen enalapril, y aparte tiene tratamiento para la dislipidemia, y le agregan una estatina, por decir, pravastatina, y aparte tiene un fibrato, ¿no? Y le agregan, por decir, pesafibrato, ¿no? Y ahí los tienen, ¿no? Mes con mes en el Seguro Social, surtiéndoles todos esos medicamentos. Y bueno, pues existe precisamente un riesgo, ¿no?, de toda esta miopatía, de todas estas reacciones adversas, y que bueno, pues la verdad es que somos la raza de bronce, ¿no? Y resistimos mucho, pero pues sabemos que en los pacientes polimedicados siempre existen riesgos, ¿no? Y no tienen que ser precisamente al inicio de un tratamiento, o sea, en cualquier momento de su tratamiento pueden tener algún tipo de reacción adversa, y pues hay que tener mucho cuidado con ellos. Y la insuficiencia renal, bueno, también es una causa por la cual pues debemos de tener precaución con el manejo de los fibratos. Decíamos que a nivel intestinal existe la, em, la ezetimiba. La ezetimiba, pues decíamos que impide la absorción de colesterol. Puede utilizarse como monoterapia, un tratamiento único en pacientes que tienen una hipercolesterolemia basada en el colesterol de baja densidad, que no tienen una buena tolerabilidad a las estatinas. Es decir, podríamos decir, como en el caso de la paciente que tuvo miopatía, y que, bueno, tuvieron que suspenderle la pravastatina, simvastatina, rosuvastatina, pero ella podría ser buena opción administrarle ezetimiba. Si se combina con estas estatinas, bueno, podemos tener una reducción adicional de este LDL. Obviamente dependerá del grado
elevación que se presente. No debemos utilizarlo combinado si no es necesario. Y bueno, si se combinara con los secuestradores de ácidos biliares, bueno, pues se va a impedir la absorción de ezetimiba, ¿no? Em, Se tiene que evitar precisamente la coadministración y debemos de evitar también su uso de combinado de ezetimiba con por ejemplo, simvastatina, es una combinación comercial, en mujeres que estén en edad fértil, ¿no? Porque, pues ya sabemos, existe el riesgo de quedar embarazadas y está contraindicado en ellos, ¿no? Es bien tolerado por lo general, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de sustancias que también nos pueden ayudar en el manejo de estas dislipidemias, sobre todo a lo mejor aquellas que son de tipo hereditario. Solamente vamos a mencionar, ¿no? Algunos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, ¿no? Que pensaríamos que solamente van dirigidos contra enfermedades del sistema inmune, ¿no? Pues aquí también alirocumab, evolocumab, nos pueden ser útiles, pero obviamente pues son productos ya muy sofisticados, pues por decirlo también, son muy caros y pues no los vamos a utilizar en la práctica común, ¿no? Solamente en sus excepciones y eso, pues bueno, cuando fallen los tratamientos convencionales. Los ácidos grasos omega 3, eso sí, generalmente vamos a dar un suplemento de ácidos grasos omega 3 a pacientes que tengan dislipidemia y principalmente cuando tengan hipertrigliceridemia grave, ¿no? Hablamos de mayor a 1000 miligramos por decilitro. Y pues algunas reacciones adversas que podrían provocar estos grasos omega 3, pues son las que tienen alto contenido ahí en los productos de origen del mar. Eh, pues bueno, sabemos que hay presentaciones comerciales que podríamos tener al alcance, ¿no? Entonces puede haber como reacciones adversas, artralgia, náusea, eructo con sabor a pescado, ¿no? Porque a partir de ahí tenemos ese origen. La dispepsia, aumento de colesterol LDL, ¿no? De manera inesperada. Y bueno, también como los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto sobre las pruebas de coagulación, o más bien el tiempo de coagulación, bueno, en pacientes que se encuentran bajo un tratamiento anticoagulante, el que sea, ¿no? Pero de manera crónica, desde la simple eh, aspirina hasta pues, los anticoagulantes ya específicos como warfarina, etcétera, rivaroxaban, etcétera, pues hay que tener un monitoreo para detectar cualquier manifestación hemorrágica, por mínima que sea, ¿no? Y bueno, eh, pues finalmente, ¿no? Inhibidores de la síntesis de ApoB100, que decíamos que era un defecto hereditario, y los inhibidores de proteína de transferencia de triglicéridos microsómicos hepáticos, como la mitapida, ¿no? Les digo, son ya realmente productos que no son de uso muy, muy común, ¿no? Pero bueno, finalmente existen como recursos. Y bueno, entre las estatinas existen también diferentes eh, eh, grados de efectividad, ¿no? Y se pueden agrupar así como estatinas de intensidad alta, moderada y baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues el porcentaje de eficacia para reducir los lípidos que tenemos, uno en este caso, colesterol LDL, y, por ejemplo, depende no únicamente del tipo de fármaco, sino también de la dosis, qué tanto vamos a causar esa disminución. Entonces, por ejemplo, aquellas que son de intensidad baja, pues tenemos a una reducción de menos del 30% en promedio y están agrupadas aquí a la fluvastatina en la dosis de 20 a 40 miligramos, la lovastatina en 20 miligramos, pitavastatina 1 miligramo, pravastatina 10 a 20 miligramos y simvastatina 10 miligramos. Los de intensidad moderada, pues bueno, tenemos a la atorvastatina de 10 a 20 miligramos, fluvastatina 40 miligramos y vean, por ejemplo, el caso de la pravastatina, cuando reduce menos del 30% si lo administramos de 10 a 20 miligramos, pero si administramos de 40 a 80 miligramos podemos alcanzar una reducción entre el 30 y el 50%, ¿no? En promedio. La rosuvastatina de 5 a 10 miligramos y la simvastatina, otra vez,
de menos del 30% aumenta hasta un 50% si duplicamos o cuadruplicamos la dosis, ¿no? 20 a 40 miligramos. Y podemos alcanzar una mayor intensidad para este efecto de más del 50% cuando administramos la atorvastatina. Vean, otra vez, en una dosis desde de 40 hasta 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Todo eso pues nos haría quizá deducir que, bueno, pues de inicio, pues yo voy a administrar atorvastatina 40 a 80 miligramos. Pero en cuanto a estos medicamentos, bueno, sabemos en primer lugar que pues a veces pueden llegar a ser un poco costosos y más cuando son de concentraciones más altas. Pero más allá de lo costoso también, pues es precisamente que conforme aumenta la dosis, pues también va a aumentar el riesgo de causar todas esas reacciones adversas. Y les digo, el principal efecto secundario de las estatinas, pues es la miopatía o la rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, eso sería en proporción a la dosis que estemos administrando. Y bueno, ahora, al igual que el día de ayer, pues llegamos a una de las enfermedades más frecuentes en el mundo, en nuestro medio, y decíamos junto con la diabetes mellitus, la dislipidemia en general, y los otros factores de riesgo que vimos allí que no son modificables, pues suman precisamente a una alta mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por complicaciones cardiovasculares como enfermedad coronaria o como enfermedad cerebrovascular, como nefropatías, etcétera. La hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial, bueno, pues es una enfermedad crónica, ¿no? Y un caso, bueno, típico, ¿no? Tenemos un hombre de mediana edad, tiene 35 años, que se presenta con una TA de 150-95, obviamente es hipertensión, ¿no? Por lo general ha sido una persona saludable, pero tiene un estilo de vida sedentario, consume bebidas alcohólicas, dice aquí varios cócteles por día y no fuma cigarrillos, es decir, no tiene el hábito del tabaquismo, pero sí el consumo de alcohol, por lo menos diario, ¿no? No nos dice si llega a la embriaguez, pero bueno. Tiene antecedentes familiares de hipertensión. eh, es algo, aunque no es hereditaria la hipertensión en todos los casos, pero sí es un factor, ¿no? Ya hay una predisposición allí familiar. Su padre murió de un infarto de miocardio a los 55 años de edad, otra vez una muerte prematura por un evento cardiovascular, entonces su riesgo es alto, ¿no? Su examen físico, pues es notable solamente porque tiene obesidad moderada, ¿no? Entonces, nada más es obeso, ¿no? Hipertenso. Y tiene un colesterol total de 220 miligramos por decilitro. Lo ideal es que tengamos menos de 200 para decir que no hay mayor riesgo. Eh, y su colesterol HDL, el de alta densidad, el colesterol bueno, que decimos que nos ayuda a disponer del colesterol total, es de 40 miligramos, es decir, está por debajo de la meta, que es de 45 miligramos. Su glucosa en ayuno es de 105 miligramos por decilitro y sabemos que el día de ayer que una glucosa normal en una persona sana pues debe de ser menor a 100 miligramos. Entonces decíamos el punto a partir del cual una persona se considera que tiene diabetes es 126 miligramos. Entonces, como está entre lo normal y lo que es diabetes, nos encontramos aquí por lo menos con una glucosa en ayuno alterada. Lo siguiente sería hacer una curva de tolerancia a la glucosa para saber si tiene allí una, una intolerancia a los carbohidratos orales y de esta manera podemos saber si tiene pues un mayor riesgo, ¿no? Y bueno, ya lo otro sería pues también obtener una hemoglobina glucosilada y ver si sus niveles pues ya son compatibles con una hiperglucemia crónica, ¿no? Y bueno, su radiografía de tórax es normal, pero en su electrocardiograma se observan cambios que muestran un crecimiento del ventrículo izquierdo. Y de aquí, pues bueno, lo interesante, lo relevante, pues es ver que es un hombre de mediana edad, con una presión arterial bastante significativa y clara de que pues, es una persona hipertensa, aunque pues bueno, tiene otros factores como que es sedentario, consumo de alcohol. Bueno, tiene un alto riesgo porque su padre murió de un infarto de miocardio a temprana edad, 55 años de edad,
y bueno, es obeso, tiene pues a lo mejor el colesterol relativamente aceptable, el colesterol bajo también, perdón, de alta densidad, pues relativamente podríamos decir que también aceptable, pero sin embargo, bueno, puede mejorarse eso, ¿no? Y, y aunque, pues bueno, la radiografía de tórax es normal, ya en el electrocardiograma podemos encontrar la evidencia de un crecimiento ventricular izquierdo, lo que quiere decir que es una hipertensión crónica que no ha sido tratada adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿cómo trataremos a este paciente? Bueno, pues es lo que vamos a ver en este momento. Y hay una clasificación, al igual que la diabetes, hay un consenso en donde pues se fijan cuáles son los límites de presión normal en una persona sana. Tiene que ser menor o igual, perdón, menor a 120 y menor a 80, ¿no? Tanto la presión sistólica como la diastólica, ¿no? Generalmente decimos, si una persona tiene 120-80, decimos, está bien de la presión, ¿no? Pero siendo estrictos con este tipo de categorías. Una persona que tiene 120-80 y así nos marca y si tiene, por decir, 120 en un eh, babanómetro digital, si vemos que nos marca 123-82, y lo tomamos como normal porque pues, decimos, bueno, lo redondeamos hacia abajo y está normal. Pues no, es un estado ya de prehipertensión y pues hay que comenzar algunas medidas, ¿no? No necesariamente farmacológicas, pero sí por lo menos en cambios de hábitos, de estilos de vida para que se reduzca el riesgo de progresar a una hipertensión. Y la hipertensión pues ya es precisamente una presión sistólica igual o mayor a 140 y una diastólica igual o mayor a 90. Y de ahí para arriba pues ya sigue siendo hipertensión, pero la podemos estadificar como etapa 1, etapa 2, si se encuentra entre 140 y 159 la sistólica o 90-99 la diastólica, y la etapa 2, pues cuando es igual o mayor a 160, igual o mayor a 100 de la diastólica, y obviamente pues ya estamos hablando también de una crisis hipertensiva y bueno, de lo que también significa una urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva, porque son completamente distintas, pero lo que debemos de saber es que existe en ese momento pues un alto riesgo de tener daño a órganos blanco o a órganos diana, como se menciona también, causar pues retinopatía, un infarto de miocardio, también infarto renal, una coronariopatía, enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, tipo hemorrágico, ¿no? Entonces, y pues muchas personas, la forma en la que lamentablemente saben que son hipertensos es por un evento cerebrovascular, ¿no? Tipo hemorrágico, pues es el principal factor de riesgo de la hipertensión descontrolada. Y en ese esquema, bueno, vemos precisamente los sitios en los cuales actúan los medicamentos antihipertensivos, ¿no? Hay algunos que actúan a nivel central, otros que actúan a nivel periférico, hablando de las resistencias vasculares, otros en el trabajo, ¿no? De la mecánica del corazón, y también tenemos algunos que actúan un poquito más distantes a nivel del riñón, pero sabemos que el riñón, aparte de su función excretora, pues también tiene su función en el mantenimiento de los líquidos, de los electrolitos en nuestro cuerpo, y con ello pues de la presión arterial. Aparte en el riñón pues se sintetizan algunas sustancias como la angiotensina, como la renina, que bueno, todas ellas van a provocar aumento de las resistencias periféricas, aumento de la presión arterial, y pues bueno, son sitios en donde blancos, en donde pues todos los fármacos desarrollados y disponibles pueden tener esa, ese efecto, ¿no? Y bueno, a nivel del centro vasomotor en el sistema nervioso central, así como tenemos un centro respiratorio, como tenemos un centro que controla, ¿no? Esa actividad orgánica que no depende de nosotros. Ayer hablamos del sistema nervioso autónomo y tenemos aquí, por ejemplo, a la metildopa, clonidina, guanabens, guanfacina. Tenemos aquellos fármacos que actúan a nivel de las terminaciones nerviosas de este sistema nervioso simpático, que son la guanetidina, guanadrel, reserpina,
Otros fármacos que actúan a nivel de los ganglios simpáticos, es decir, donde se acumulan cuerpos neuronales en médula espinal, está el trimetafán, receptores beta del corazón. Ayer hablábamos también en el caso del hipertiroidismo, de los beta bloqueadores, y lo hemos hablado también en el caso de la insuficiencia cardíaca, los beta bloqueadores, es decir, aquellos fármacos que se unen a los receptores beta, pues no solo del corazón, hay otros sitios, ¿no? Pero bueno, tenemos esta clase, ¿no? Propranolol y otros agentes de ese tipo. Receptores de angiotensina en los vasos sanguíneos, los sartán y otros bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Receptores alfa de los vasos sanguíneos, prazosina y otros bloqueadores alfa. Y a nivel del músculo liso vascular, sabemos que los vasos sanguíneos, sean venas o sean arterias, tienen una capa muscular. Obviamente está más desarrollada esa capa muscular en las arterias, por eso es que hay mayor resistencia. Y tenemos a esos medicamentos que producen una relajación muscular, como la hidralazina, el minoxidil, que veíamos. eh, eh, bueno, el minoxidil, pues es también un tratamiento para la caída del cabello, para la alopecia. El nitroprusiato, el diazoxído, verapamilo y otros antagonistas de los canales de calcio, y fenoldopam. A nivel de túbulos renales, bueno, pues los diuréticos, ¿no? Las tiacidas, para la excreción de agua y de sodio. Y bueno, hay receptores beta, ¿no? Al igual como hay en el corazón, también los hay en los riñones, en el aparato yuxtaglomerular, que allí es donde se sintetiza la renina. Y decíamos ayer que pues, el riñón también es un órgano endocrino, precisamente por ese grupo celular llamado aparato yuxtaglomerular, que sintetiza esta hormona llamada renina. Y ahí actúan el propranolol y otros beta bloqueadores. Y bueno, a la ya conocida, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina, pues tenemos a los inhibidores de la IECA, a los inhibidores de la ECA, perdón, o IECAS, que son captopril y todos sus similares, ¿no? Y hay precisamente un fármaco que puede bloquear, ¿no? a la renina, y este es el alisquiren. Y bueno, entre las clases de medicamentos antihipertensivos, pues tenemos a los diuréticos, y ya hemos visto que hay diferentes clases. Hay los tiacídicos y sus agentes relacionados, como la clorotiazida, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamina. Tenemos a los diuréticos de asa, como la bumetanida, furosemida, torsemida, y a los diuréticos ahorradores de potasio, amilorida, triamtereno y espironolactona. Simpaticolíticos, que eran los que decíamos que bloqueaban, ¿no? la actividad simpática del sistema nervioso, beta bloqueadores, atenolol, bisoprolol, etcétera. Bloqueadores alfa, como la prazosina, terazosina, doxaxosina. Bloqueadores que tienen tanto efecto sobre los receptores alfa y beta, adrenérgicos, la betalol, carvedilol. Los agentes simpaticolíticos de acción central, clonidina, guanabens, etcétera. Bloqueadores de canales de calcio, amlodipino, etcétera. Los antagonistas de la renina-angiotensina, bueno, por un lado agrupamos a los IECAS, y por otro lado tenemos a los bloqueadores o antagonistas del receptor de angiotensina 2, que son todos los candesartán, eplosartán, irbesartán, etcétera. Y el único, ¿no?, inhibidor de la renina, que es el alisquireno, y los vasodilatadores, ¿no? Entonces esto a manera de resumen de lo que vimos en la imagen anterior. Y bueno, pues vamos a describir un poco de cada uno de ellos. Los diuréticos ya los hemos visto en la insuficiencia cardíaca, pero bueno, solo por recordar, pues sabemos que su mecanismo de acción en general, ¿no?, consiste por diferentes, a lo mejor, interacciones con algunos sistemas en los riñones. Finalmente lo que causan es una excreción de agua, excreción de sodio, y en algunos casos pues también excreción de potasio, ¿no? Con ello pues se reduce el volumen sanguíneo, el volumen circulante, y también
por efecto del sodio, pues también se reduce la presión arterial en conjunto, ¿no? Tanto la reducción de volumen circulatorio como, como la eliminación de sodio, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nos son muy útiles como tratamiento antihipertensivo, ¿no? Y lo podemos utilizar pues, no solamente en hipertensión, sino también lo vimos en insuficiencia cardíaca, también pues en algunos otros casos, como aldosteronismo, que es una condición también ya hablando de los defectos en el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, ¿no? Y pues decíamos que entre los diuréticos, pues bueno, van a tener precisamente la, pues la característica de causar una excreción de electrolitos y con ello pues puede causar estados de hiponatremia, hipocaliemia, hipomagnesemia, etcétera, y pues hay que hacer una reposición. Y solamente en el caso de la espironolactona, pues bueno, tenemos la salvedad de que no se excreta potasio, pero también en algunos pacientes que ya tengan daño renal, pues eso debemos de estarlo monitoreando. Bueno, hablando de los que actúan a nivel del sistema nervioso central para inhibir la actividad simpática, clonidina y metildopa, pues bueno, se unen a receptores alfa-2 adrenérgicos y finalmente lo que hacen es reducir la liberación de un neurotransmisor que es la noradrenalina. Y esta noradrenalina lo que va a hacer es que aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Aumenta su tono y con ello pues aumenta la presión arterial. Entonces lo único es bloquear esa actividad simpática y con ello pues el músculo liso se relaja, ¿no? Nos es útil en la hipertensión y también puede ser ahí en el caso de pacientes con abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia cuando están en tratamiento por abuso de drogas. Y pues en cuanto a sus reacciones adversas, pues nos pueden causar sedación y en el caso de la metildopa, anemia hemolítica. Los bloqueadores de las terminales de nervios simpáticos tenemos a la reserpina, guanetidina, guanadrel, y esto pues es bloquear también transporte de aminas en los nervios noradrenérgicos. Tiene que ver otra vez con la noradrenalina, tiene que ver con precisamente ese aumento de las resistencias periféricas por efecto de este neurotransmisor sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos. Entonces, podemos decir que el mecanismo es muy semejante y reduce la presión arterial, pero aquí también tiene un efecto sobre el sistema, sobre la actividad del corazón. Se pueden utilizar en hipertensión, pero muy rara vez, ¿no? Los bloqueadores alfa, bueno, prazosina, terazosina, doxazosina, bloquean de forma selectiva los receptores adrenérgicos alfa 1, previenen vasoconstricción simpática y reducen otra vez el músculo liso, pero también no solo el vascular, sino también en este caso el prostático. Y por esa razón, además de la hipertensión, pues nos es útil en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna cuando los pacientes tienen ya problemas de retención urinaria o dificultad en la micción, pues estos tratamientos junto con otros más eh, nos ayudan al manejo de estos pacientes, ¿no? Como reacción adversa, pues pueden causar hipotensión ortostática. Beta bloqueadores, bueno, pues es también de las clases más comunes en hipertensión, lo vimos también en insuficiencia cardíaca. Tenemos metoprolol y otros como carvedilol, nebivolol. Todos ellos se unen a receptores beta adrenérgicos, beta 1 adrenérgicos. Alguno de ellos, como el caso del carvedilol, pues se une también a receptores alfa adrenérgicos. Y el caso del nebivolol, además de ese bloqueo de esos receptores, liberan óxido nítrico y este óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora. Entonces, con ello pues se contribuye al efecto hipotensor. De esta manera pues se previene la estimulación cardíaca
por el sistema nervioso simpático, se reduce la secreción de renina y es útil en hipertensión e insuficiencia cardíaca, aunque también en la enfermedad coronaria, cuando deseamos que el corazón no esté sobrecargado de trabajo y no tenga altas demandas de oxígeno, pues bueno, podemos utilizar metoprolol o cualquiera de estos beta-bloqueadores porque sabemos que va a provocar que la contracción miocárdica sea un poquito más lenta, ¿no? Un poco más despacio y eso causa que el corazón pues no trabaje a marchas forzadas, ¿no? Vasodilatadores, bueno, pues tenemos a diferentes clases. En caso de los calciantagonistas como el verapamilo, diltiazem, pues bloquean canales de calcio, nifedipino, amlodipino, bloquean precisamente canales de calcio. La hidralazina y minoxidil, pues ellos causan una liberación de óxido nítrico, que decíamos hace un momento que tiene un efecto vasodilatador, y aparte abre canales de potasio, músculo liso vascular. Todo ello finalmente se traduce, ¿no? Por un lado, que se reduce la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Hay una vasodilatación en el caso de los vasodilatadores. Con ello se reduce la resistencia vascular periférica. Es útil no solamente en la hipertensión, sino también en casos de angina de pecho, caso de arritmias y también en el caso del minoxidil, lo decíamos, es útil en la alopecia, ¿no? Junto con la finasterida. Pueden provocar de manera paradójica angina de pecho, taquicardia, refleja, o sea, porque hay una caída de la presión arterial y entran nuestros mecanismos contrarreguladores y causan una taquicardia. Y en el caso de la hidralacina, bueno, tienen un síndrome lupus-like, similar a lupus, y bueno, pues son de las reacciones adversas típicas. Y en el caso del minoxidil, bueno, pues la reacción adversa es la hipertricosis, pero esa reacción adversa también es el mecanismo de acción que justifica su uso en el caso de la alopecia androgénica. Hay algunos fármacos que se administran de forma parenteral. Tenemos al nitroprusiato, fenoldopam, diazóxido, labetalol. Obviamente sus usos no van a ser ambulatorios, no van a ser solamente en escenarios de una crisis hipertensiva. Su mecanismo de acción pues son diferentes, cada uno de ellos, pero lo que nos interesa es que son vasodilatadores muy potentes y que precisamente su utilidad mayor la vemos en escenarios en donde necesitamos una reducción eh, eh, pronta de la presión arterial para evitar el riesgo que eso representa o que ya está provocando daño en órganos blancos, y esa es la forma en la que lo podemos conseguir. Se administran por vía parenteral, su duración es muy corta, pero pues obviamente corremos el riesgo extremo, ¿no? De que pues por un lado reducir la presión arterial, pero si nos pasamos de la dosis, podemos causar una hipotensión y un estado de choque. Los IECAS, bueno, ya los hemos visto, captopril y todos los que terminen en pril, inhiben a esta enzima convertidora de angiotensina, y con ello pues se reduce los niveles de angiotensina 2 que van a unirse a los vasos sanguíneos y van a estimular la contracción. Entonces, al inhibir esta enzima, al reducir la angiotensina 2, pues se reduce la vasoconstricción, también la secreción de aldosterona y aumenta la bradicinina, ¿no? Se utiliza en la hipertensión, en insuficiencia cardíaca y en el caso de la diabetes. Esto es también algo bien importante, ¿no? Los pacientes que tienen diabetes mellitus y que tienen además hipertensión, el tratamiento ideal con ellos es inhibidores de la ECA, porque a través de diferentes ensayos clínicos se ha demostrado que son nefroprotectores y que de esta manera pues se limita el daño de la nefropatía diabética. Entonces, si ustedes quieren salvar el riñón en un paciente diabético, denle captopril, bueno, o cualquiera de estos inhibidores de la ECA, y les va a ir mejor que con otra clase de antihipertensivos. La toxicidad, bueno, en reacciones adversas, bueno, pues el típico de clase es la tos, ¿no? Entonces, por esa razón muchas personas no lo continúan. También es razón por la cual a veces lo debemos de suspender.
y cambiarlo por otro medicamento antihipertensivo, aunque no necesariamente es una reacción de clase, porque por decir, si ustedes iniciaron el tratamiento con captopril y el paciente comienza a tener esa tos, es una tos seca, una tos molesta que da así picor, comezón en la garganta, eh, ustedes pueden cambiar captopril y a lo mejor probar con el enalapril y puede ser que esa manifestación desaparezca. ¿Vale? Pero eso es lo menos, quizá, eh, que podría actuar en perjuicio de su salud. Lo más delicado es el angioedema, ¿no? Los IECA se relacionan con la formación de este edema en tejidos blandos que podrían sí ser causa, ¿no? de contraindicarlos. Pueden causar hipercalcemia, insuficiencia renal y bueno, también son teratógenos, ¿no? Por eso no están indicados en el embarazo. Tenemos a los inhibidores o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 y tenemos aquí diferentes clases, también medicamentos antihipertensivos muy buenos, muy bien tolerados, los sartán, telmisartán, olmesartán y todos ellos. Todos son muy buenos, hay algunos que son más efectivos que otros, pero bloquean receptores de angiotensina en los vasos sanguíneos y su efecto pues es básicamente lo mismo que los IECAS, con excepción de que no aumentan la bradicinina. Están indicados también en la hipertensión e insuficiencia cardíaca. Puede ser también una buena opción para pacientes con diabetes. Y su toxicidad, pues igual que la ECA, pero no están asociados con la presencia de tos. Y el inhibidor de renina, que decíamos que el único agente es el alisquiren, pues aquí se bloquea la actividad de esta enzima llamada renina. Con eso se reduce, por un lado, la angiotensina 1 como la angiotensina 2, la aldosterona, y específicamente se utiliza para hipertensión arterial y en caso de reacción adversa causa hipercalcemia, insuficiencia renal y también es un teratógeno potencial. Y bueno, en este cuadro vemos algunos tipos de riesgos y posibles contraindicaciones de los fármacos antihipertensivos. Lo pongo allí para que ustedes lo puedan consultar. De aquí quizá lo más que podemos decir, pues en el caso de los diuréticos que son, eh, forzan, ¿no? la excreción urinaria y se concentra precisamente los solutos en la orina, puede estar relativamente contraindicados en la gota, porque pues, sabemos que hay una hiperuricemia, que hay un alto contenido de cristales de ácido úrico y cuando concentramos la orina, pues esto puede precipitar esos cristales y dar formación, pues no solo a litiasis urinaria, sino también a que pues en sangre se mantengan circulando más de esos cristales y puedan depositarse en tejidos blandos. En el caso de los IECAS, pues decíamos, están contraindicados en el embarazo, el edema angioneurótico o pueden causar estenos de la arteria renal bilateral, y también es una situación delicada. Y bueno, aquí el caso de los bloqueadores de canales de calcio, que pueden provocar bloqueos auriculoventriculares de grado 2, 3. Obviamente, pues esto quiere decir que hay una afección sobre el sistema eléctrico del corazón. Los beta bloqueadores, bueno, esto también es algo que debemos de siempre considerar. Están contraindicados en pacientes asmáticos porque van a provocar broncoconstricción, entonces, o una falla, ¿no? de sus tratamientos broncodilatadores, entonces debemos de evitarlos. Aparte, pues decíamos, como reducen la frecuencia cardíaca, pues ¿no? también pueden asociarse con bloqueos auriculoventriculares. Y además decíamos que pueden provocar los beta bloqueadores hiperglucemia, dislipidemia, entonces hay que también administrarlos con precaución en pacientes con síndrome metabólico, con intolerancia a la glucosa o con diabetes. Y bueno, básicamente podemos decir eso de la hipertensión. Obviamente, pues existen guías clínicas que nos dicen cómo tratar a la hipertensión arterial. No es que nada más tengamos este listado y de aquí elegimos y damos lo que queramos, no.
cada grupo de pacientes va a tener un beneficio mayor de ciertas clases de medicamentos antihipertensivos. En algunos casos se requiere incluso, ¿no?, la administración de 2 o hasta 3 medicamentos antihipertensivos. Todo depende de su condición subyacente, si tiene comorbilidades, si es una hipertensión primaria, secundaria, eh, y si tiene ya algún evento cardiovascular previo. Entonces, a esas guías clínicas nos dicen precisamente cómo debemos de manejar a estos pacientes. Lo importante para nosotros siempre va a ser que conozcamos la terapéutica disponible, conozcamos sus reacciones adversas, y para que nosotros podamos siempre anticiparnos a la ocurrencia de cualquier este tipo de situaciones indeseables, y tenemos que informar a nuestro paciente cuáles son los riesgos asociados a ese tratamiento. Y bueno, llegamos a los medicamentos que son vasodilatadores y que, bueno, son útiles en el síndrome conocido como la angina de pecho, que la angina de pecho no es, no tiene nada que ver con las anginas de la garganta, es una situación diferente, y ahorita vemos de qué se trata, ¿no? Tenemos un caso clínico, ¿no? Una mujer, 56 años de edad, que llega al consultorio con un historial, ¿no? Un padecimiento actual de molestias en su pecho cuando ella trota o cuando nada con ya cierto vigor, cierto grado de intensidad. Este dolor o esta molestia la describe como un dolor sordo, que no localiza muy bien, y que desaparece después de 5 a 10 minutos de estar en reposo. Ella no ha fumado nunca, pero tiene antecedentes de hiperlipidemia, es decir, tiene una dislipidemia, tiene un colesterol de 245 y una colesterol LDL de 160 de hace un año, ¿no? Y dice, pues que, bueno, ella misma asume que no ha seguido una dieta recomendada. Entonces, si hace un año tenía 245 de colesterol total y 160 de LDL, pues seguramente para ese momento ha de estar un poquito más alto, ¿no? Su padre tuvo un evento cardiovascular, dice aquí, sobrevivió a un ataque de corazón a los 55 años, o sea, a una edad temprana, y un tío murió de otra enfermedad cardíaca que no especifican a los 60 años de edad. Entonces tiene alto riesgo por precisamente familiares directos con eventos cardiovasculares, tiene dislipidemia y está refiriendo pues este dolor, ¿no?, en su pecho. Al examen físico se encontró con su presión arterial de 145/90, probablemente sea hipertensa, y su frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. Ella en ese momento no tiene un dolor agudo ni otros hallazgos físicos que sean relevantes. Su electrocardiograma, pues por todo dolor precordial hay que tomar un electrocardiograma. Dice que es normal, a excepción de una leve hipertrofia ventricular izquierda. Suponiendo que el diagnóstico de angina de esfuerzo estable es correcto, ¿qué tratamiento médico deberíamos implementar? Bueno, entonces, lo importante de este caso, pues es lo que ya vimos, ¿no? El riesgo que tiene ella por la dislipidemia, por los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Tiene ya, además, ¿no? Aquí estamos evidenciando una hipertensión y aunque no tiene otros hallazgos, dice aquí, salvo una hipertrofia ventricular izquierda, podemos asumir que ella es hipertensa ya hace tiempo. ¿Por qué? Pues porque el ventrículo izquierdo ya está aumentado de tamaño. Y aunque no es precisamente un infarto, porque muchas personas dicen, es que me duele el pecho, y bueno, precisamente aquí nos dice que después de 5 a 10 minutos el dolor desaparece. A eso se le conoce como una angina estable, ¿no? Por eso dice aquí, suponiendo que el diagnóstico de angina de esfuerzo estable es correcto, es una angina estable. ¿Por qué? La angina de pecho o el angor pectoris es un cuadro clínico que se caracteriza por dolor precordial, dolor en el pecho. Puede haber dificultad respiratoria, puede haber sensación de presión en nuestro pecho, y que esto va a ser resultado de un esfuerzo físico, ¿no? Aquí nuestra paciente dice que trotaba o nadaba ya con una intensidad un poco mayor, y eso le despertaba el dolor, ¿no? Entonces, hay pacientes que lo mismo, hacen algún tipo de trabajo que requiere esfuerzo físico, actividad física, deportiva, etcétera, y sobreviene este tipo de molestias. Pero cuando
la persona se mantiene en reposo y desaparece, hablamos de una angina de pecho estable. Si nosotros pudiéramos hacer un electrocardiograma en el momento que está con el dolor, podríamos no tener un electrocardiograma normal, podríamos observar que hay datos allí de isquemia, pero estos trazos de isquemia van a desaparecer con el reposo, por eso aquí no encontraron absolutamente nada, o sea, no fue un infarto, no nada, pero llega a ser que esta angina estable progrese a una condición que es la angina inestable, y la angina inestable pues ya es el preámbulo de un infarto agudo de miocardio, ¿no? De una enfermedad coronaria isquémica, o lo que llamamos síndrome isquémico coronario agudo, SICA, infarto de miocardio, a pronto, y esto es precisamente por la condición, el resultado de una dislipidemia crónica. ¿Por qué? Pues se va formando esa placa de ateroma en diferentes arterias, pero sabemos que siempre hay predilección por las arterias coronarias, por la arteria aorta, por las arterias carotidias, por el tronco ilíaco, etcétera. Y eso va reduciendo la luz, ¿no? La circunferencia de los vasos sanguíneos arteriales, obviamente. Y con ello, pues bueno, cuando aumentamos la demanda de oxígeno de sangre, por ejemplo aquí por el esfuerzo físico, pues entonces ya no hay una compensación, y eso causa un sufrimiento del tejido que requiere ese aporte sanguíneo. Hablamos del corazón precisamente. Si las coronarias están obstruidas, el corazón tiene que trabajar más fuerte cuando hay un ejercicio, pero si no, el mismo corazón no recibe suficiente sangre, pues comienza a tener esta isquemia, que es lo que va a causar el dolor. Y si nosotros no revertimos esa isquemia, bueno, pues ya puede conducirse a una lesión miocárdica y a una necrosis, que ya es lo que finalmente conocemos como un infarto, ¿no? Entonces, importante el síndrome o la angina de pecho, saber que pues debemos de tratarla para evitar un evento de infarto de miocardio. Y bueno, iniciamos la presentación pues como los vasodilatadores y la angina de pecho. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es precisamente un efecto en el que los vasos sanguíneos se dilaten, y esto permita un mayor flujo sanguíneo a donde se está demandando, y pues por esa razón pues son los tratamientos ideales, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esos vasodilatadores que nos pueden ayudar en los pacientes con angina? Pues que nos disminuyen el volumen ventricular, la sangre, este, disminuye de esta manera el trabajo que hace el miocardio, y con esto pues se reduce la demanda de oxígeno que hay. Se disminuye la presión arterial porque hay una vasodilatación periférica, se disminuye el tiempo de eyección, es decir, el tiempo en el que el contenido del ventrículo es expulsado hacia la economía. Se dilatan las arterias coronarias picárdicas, es decir, las superficiales, y con esto se alivia precisamente el espasmo de arteria coronaria que sucede en esta angina. Se disminuye la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y con esto pues la perfusión subendocárdica, es decir, dentro de las cámaras del corazón, se mejora, ¿no? Entonces, en general, de alguna forma podríamos decir que el corazón se relaja, se somete a menos estrés como resultado del ejercicio, y eso reduce en general las demandas de oxígeno porque trabaja menos esforzado. Pero también pues los vasodilatadores, como todo, pues tienen sus reacciones adversas, ¿no? Y esas son las no deseables, ¿no? Pueden causar una taquicardia refleja, y con esto pues obviamente va a aumentar el requerimiento, la demanda de oxígeno en el miocardio, y pues todos los parámetros que ahorita mencionamos, ¿no? Y aumenta también el reflejo de la contractilidad. O sea, si la presión arterial disminuye, hay mecanismos que van a decir, hay que aumentar la fuerza del corazón para bombear más sangre, para mantener la presión arterial, y esto pues va a demandar también más oxígeno en el miocardio. Entonces, por eso siempre hay que saber qué hacer, ¿no? Y bueno, eh, vasodilatadores tenemos de acción corta, de acción larga, todos son útiles. Tenemos en acción corta a la nitroglicerina
sublingual, dinitrato de isosorbide, nitrato de amilo, que bueno, ya está en desuso. Y de acción prolongada, pues tenemos a la misma nitroglicerina y a isosorbida, pero en formulaciones de liberación prolongada, sostenida, que puede ser para administración oral, pueden ser a través de ungüentos, pueden ser parches, pueden ser tabletas masticables. Al final, pues se busca precisamente lo mismo, que se absorban y que todos estos medicamentos provoquen esa vasodilatación. Claro que vamos a elegir de acción corta o de acción larga según el escenario, ¿no? De acción corta, pues estamos buscando un tratamiento emergente, ¿no? Y ya las de acción larga, pues bueno, a un tratamiento ya a un mediano plazo, ¿no? Una situación un poquito más ya controlada del evento agudo. Y bueno, nitratos. Nitroglicerina, bueno, liberan óxido nítrico. Habíamos visto que el óxido nítrico es vasodilatador y de esta manera se relaja el músculo liso, se relajan los músculos, los vasos sanguíneos y con ello pues se disminuye el trabajo, la resistencia periférica y con lo que el corazón no tiene que estar trabajando, ¿no? Su uso de estos nitratos pues es la angina de pecho, eh, la forma sublingual pues es para episodios agudos y las formas orales o transdérmicas pues ya decíamos, ¿no? Para un manejo pues ya a mediano o largo plazo y si se administra en vía intravenosa pues es para cuando ya tenemos un evento coronario agudo, ¿no? Eh, son, pueden causar una hipotensión ortostática, taquicardia refleja, que ya mencionábamos, y un efecto sinérgico con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Por esa razón, pacientes que se encuentren, por decir, que tengan síndrome coronario agudo, o sea, que tengan angina de pecho, que se encuentren en tratamiento con vasodilatadores, para ellos está contraindicado utilizar medicamentos como el sildenafil, todos esos tratamientos que son para la disfunción eréctil de esta clase, de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, porque les puede provocar una hipotensión bastante profunda y pueden en ese momento pues, tener precisamente esas taquicardias y causar un evento coronario agudo. Entonces, bien importante porque con el advenimiento de estos tratamientos, no, pues todo el mundo, wow, ¿no? Pues ahora ya puedo tener una vida sexual bastante satisfactoria, pero no todos pueden tener acceso a sus medicamentos porque está contraindicado, precisamente porque pueden representar un riesgo para su vida, ¿no? Los beta bloqueadores también son útiles como para el tratamiento de la angina de pecho. ¿Por qué? Porque decíamos que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, la presión arterial y con ello pues se demanda, se disminuye la demanda de oxígeno del corazón y pues bueno, se puede utilizar también de manera prolongada para prevenir eventos de angina. Ya no vamos a hablar más de ellos porque ya hemos descrito mucho. Los bloqueadores de canales de calcio, pues también, ya los vimos hace un momento con la hipertensión, reducen la resistencia periférica, reducen la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón y con ello, pues otra vez se disminuyen las demandas de oxígeno y también se utilizan como tratamiento profiláctico, ¿no? Sostenido de la angina de pecho. Y hay otras sustancias como la ranolacina, que también, aunque actúa con otro mecanismo, pero finalmente se trata, ¿no? De reducir esas demandas de oxígeno que, que requiere el corazón para poder trabajar cuando es sometido a algún esfuerzo mayor. Y bueno, llegamos a otro grupo de enfermedades cardiovasculares que son también comunes, que también son, pues representan un riesgo para la salud porque pueden causar, hay arritmias que son mortales, hay arritmias que aunque a lo mejor como tal no son mortales, pero sí pueden provocar eventos trombóticos y con ello pues, causar eh, 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 enfermedad cerebrovascular de tipo trombótica, tromboembolismo pulmonar, etcétera, ¿no? Y
Y hay otros también, o sea, las arritmias, o sea, nos referimos precisamente a aquellos trastornos en los cuales el corazón no late con ese ritmo sinusal que decimos, o sea, esa frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, que no es regular, es decir, que no hay un compás entre un latido y el otro, sino que está eh, desorganizado, no lleva una constancia ese latido cardíaco y por lo tanto pues la contracción del miocardio también es inefectiva, no es la que va a dar el principal beneficio, ¿no? a los pacientes, ¿no? en las demandas que haya de sangre. Y bueno, nuevamente tenemos un caso clínico. Tenemos una profesora de 69 años de edad que se presenta con un antecedente de palpitaciones, con un mes de evolución. Tiene falta de aire intermitente o disnea intermitente y fatiga. Y ella tiene antecedentes de hipertensión. Se tomó un electrocardiograma y se observa una fibrilación auricular con una respuesta ventricular de 122 latidos por minuto. Quiere decir que, bueno, se ve ahí unas ondas que están indicando que las aurículas están teniendo esa fibrilación, o sea, una contracción así muy acelerada, ¿vale? Pero que la respuesta ventricular, es decir, la contracción de los ventrículos, provoca complejos QRS que nos dan una frecuencia de 122 latidos por minuto, independientemente de cuántas despolarizaciones haya en las aurículas. Y se observa una hipertrofia ventricular izquierda, es decir, pues ya datos de una hipertensión crónica. Tiene un tratamiento con anticoagulantes, con warfarina, y recientemente inició con metoprolol de liberación sostenida, 50 miligramos por día. Y después de 7 días de este tratamiento, su ritmo vuelve a ser normal, ¿no? Se hace un ritmo sinusal. Sin embargo, dice, pues durante el mes siguiente, ella sigue teniendo palpitaciones intermitentes y fatiga, o sea, vuelve a tener otra vez los síntomas iniciales a los cuales se presentaron al comienzo de su padecimiento. Y se hace un electrocardiograma continuo, ¿no? Un electrocardiograma que se llama Holter, que es un dispositivo portátil en el cual se puede medir durante 24, 48 horas el tiempo que nosotros podamos programarlo para que registre todas esa actividad eléctrica del corazón y poder documentar si hay algún tipo de actividad em, arrítmica, ¿no? Y dice que, bueno, en este trazo electrocardiográfico se observa una frecuencia cardíaca de 88 a 114 latidos por minuto y tiene paroxismos, es decir, tiene eventos por allí episodios de fibrilación auricular, ¿no? Y en un ecocardiograma muestran una fracción de eyección ventricular izquierda de 38, o sea, una actividad muy baja. Lo normal es que sea mayor a 60%. Quiere decir que el ventrículo apenas está prácticamente expulsando la mitad de su contenido, y que dice, pues no hay una anomalía del movimiento de la pared. Y pregunta, pues en esta etapa, ¿cómo comenzaríamos el tratamiento para mantener un ritmo sinusal normal? Disculpen la pregunta, ¿alcanzan a ver la presentación o que estoy en mi computadora y la veo, pero en mi teléfono no? Profe, yo tampoco no la veo. ¿No? Yo sí, A ver, profe. ¿sí? A ver. Bueno, para quienes no la ven, pueden cerrar su aplicación y reiniciarla y ver si de esa manera se puede. Voy a intentar dejar de hacer la presentación y volver a regresar a ella.
¿Sí ven todos la diapositiva donde hay unos trazos electrocardiográficos? Sí. Sí, ok, Sí. gracias. Gracias. Bueno, entonces, en esta diapositiva es solamente ilustrativa. Hay unos trazos electrocardiográficos. El primero, obviamente, es el normal para que nosotros podamos reconocer un patrón electrocardiográfico esperado en una persona sana. Y vemos ahí una serie de ondas y el complejo QRS, ¿no? Ahí tenemos señalada la onda P, la onda R, la onda T. Y eso es básicamente la configuración normal de una actividad cardíaca, un ciclo cardíaco. Y vean que entre los espacios que hay entre cada una de esas ondas respecto a la otra, o sea, la R, que es el pico más alto, entre cada R hay un espacio más o menos constante, eso es un ritmo sinusal normal, pero vemos el aleteo auricular o flutter auricular. Vean ahí cuántas P aparecen, ahí está P', 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 una R, P', P', R, etcétera, ¿no? O sea, hay contracciones auriculares allí entre cada uno de los complejos QRS, ¿no? En la fibrilación auricular, pues vemos una configuración un poco diferente. Vean las ondas S que aparecen allí profundas, o sea, o sea, la R era para arriba y aquí la S es negativa. Y eso es antes del digitálico. Después de administrar un digitálico, pues se mantienen las S y ya las otras ondas se aplanan un poco, ¿no? Una taquicardia ventricular, pues vean ustedes, ¿no? Los complejos QRS que no se parecen nada a los del ritmo normal, son muy ensanchados. Y en la fibrilación ventricular, bueno, pues es una actividad eléctrica completamente desorganizada, no tiene ningún tipo de forma y obviamente pues eso es ya, o sea, el corazón prácticamente nada más tiene una actividad eléctrica, pero no está trabajando de manera correcta, ¿no? Y hay que atender eh, esa arritmia que es mortal. Y bueno, solamente mencionar de los antiarrítmicos que están clasificados por clases. Por ejemplo, la clase 1A incluye a la procainamida y su mecanismo de acción pues, consiste en bloquear por allá la actividad de sodio, de potasio. Nos interesa saber que pues, esta procainamida o los fármacos que pertenecen a esta clase 1A pues que bueno, van a disminuir la velocidad con la cual se conduce este impulso eléctrico a partir del marcapasos natural. Nuestro marcapasos natural es el nodo SA o nodo senoauricular o sinoauricular que está allí localizado anatómicamente en la aurícula, más o menos por donde está eh, insertada la vena cava y esta es la frecuencia de este marcapasos, que es el que controla precisamente la actividad de las células del corazón. Todas las células del corazón, el miocardio, las células musculares, son especializadas para poder generar cada una de ellas un impulso eléctrico que podría despolarizar al resto de las células, pero hay un grupo más especializado que es este nodo SA, que tiene mayor toma el control de toda esa automatismo del corazón y es el que continuamente va a estar descargando y que va a provocar un latido cardíaco. Entonces, esta procainamida reduce la velocidad de conducción del sistema eléctrico, pero también la frecuencia de ese marcapasos, prolonga la duración del potencial de acción y, bueno, tiene efectos también sobre los nodos, decíamos, SA y auriculoventricular. El nodo auriculoventricular ya es un tipo podríamos llamar estación que pertenece a esa misma red del sistema eléctrico del corazón. Si ustedes recuerdan en sus clases de anatomía, a lo mejor pueden observar que está el nodo SA, luego hay unas vías que conectan a ese nodo SA con el nodo AB, luego hay las fibras de los famosos as de Is y las fibras de Purkinje, que son todas esas redes que van a distribuirse por el corazón y van a enviar ese impulso eléctrico. Pero en el nodo auriculoventricular
se da un pequeño retraso, ¿no? Y cuando digo pequeño, pues me refiero a milisegundos, ¿no? La verdad es que no lo podríamos alcanzar a percibir, pero si pudiéramos hacer una cámara lenta de esa actividad eléctrica, podríamos ver allí cómo se da ese retraso, ¿no? Que permite que no se despolarice el corazón de un solo movimiento, pum, que se contraiga todo, no. Primero se contrae, por decir, las aurículas, los ventrículos se llenan de la sangre y enseguida se contraen los ventrículos para expulsar esa sangre que recibieron. Así es, entonces se contrae de manera sincrónica, primero las dos aurículas, después ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. Y eso es la sístole y diástole. Sístole es contracción, diástole es relajación. Entonces hay sístole auricular y diástole auricular, sístole ventricular y diástole ventricular. Entonces es contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Y eso es lo que escuchamos en nuestro ritmo cardíaco, ¿no? El tum, 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 ¿no? Ok, bueno, entonces eso es lo que hace esta procainamida. Sus aplicaciones pues, son sobre la mayoría de las arritmias auriculares y ventriculares. Es un fármaco de segunda elección también para arritmias ventriculares que sean sostenidas, que estén asociadas con infarto de miocardio, porque hay que decir, el infarto de miocardio pues, es eh, aparte de la lesión que ocurre en el músculo cardíaco, pues puede haber complicaciones que son mecánicas, complicaciones eléctricas, que podrían, después o sea, de un evento coronario agudo, pueden tener complicaciones que podrían conducir a la muerte a un paciente. Complicaciones mecánicas es que pues, el ventrículo deja de trabajar de manera eficiente, se rompen a lo mejor unos ligamentos que le dan ahí sostén a las válvulas cardíacas y pueden causar insuficiencias en estas valvulares. Y trastornos eléctricos que pueden suceder, pues son arritmias, porque pues todo se pueden infartar también esas zonas donde se transmiten los impulsos eléctricos y bueno, ya la actividad eléctrica no es controlada. Y bueno, se pueden administrar por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular, son metabolizados por vía hepática, se eliminan por vía renal. Eh, hay un tipo de arritmia que se llama la torsión de puntas o torsade de points y que puede estar asociada en pacientes que tengan insuficiencia renal, ¿no? Entonces, precaución con ellos. Y pues, reacciones adversas puede causar una hipotensión también y en el tratamiento a largo plazo de estos pacientes podemos tener em, síntomas también semejantes a lupus, ¿no? Lupus-like no es la enfermedad autoinmunitaria, pero los síntomas son muy semejantes a ellos, ¿no? Pero se pueden revertir. Y hay, en la clase 1B, el fármaco representativo, la lidocaína, y bueno, casi todos podemos reconocer a la lidocaína como un anestésico, ¿no? Y sí, de hecho, pues es un anestésico. Eh, pero cuando se administra por vía intravenosa, tiene actividades antiarrítmicas, como pues bloqueando canales de sodio, ¿no? Bloquea canales de sodio y de esta manera, eh, pues, acorta potencial de acción. Esto, pues, es un tratamiento, pues, también en escenarios emergentes, en donde hay una taquicardia ventricular, de esta manera pues, se puede detener completamente esa actividad taquicárdica y se puede prevenir también la fibrilación ventricular después de que se hace una cardioversión, ¿no? Que ya estamos hablando de maniobras de reanimación, ya sea con fármacos o eléctricas. Y se administra por vía intravenosa, decimos, su metabolismo es hepático, sufre un metabolismo de primer paso, hay que reducir la dosis en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad hepática y pues entre las reacciones adversas que puede provocar síntomas de tipo neurológico. Tenemos los antiarrítmicos de clase
de clase 1C, flecainida, también bloquea los canales de sodio. Está indicado en las arritmias supraventriculares en pacientes que tienen un corazón normal. No se utiliza en condiciones isquémicas, de las complicaciones que les decía arrítmicas después de un evento coronario agudo. En este caso, este producto no está indicado allí. Y es un fármaco proarrítmico. Y uno diría, bueno, se supone que es un antiarrítmico, pero paradójicamente también puede inducir cierto tipo de arritmias. El propranolol, bueno, ya vimos que es un medicamento antihipertensivo, que es un medicamento antianginoso, que es un medicamento antitiroideo. Eh, Ahora también pues es antiarrítmico, ¿no? Propranolol también se une a los receptores beta adrenérgicos. En este caso tiene un efecto directo sobre la membrana de los miocitos, bloqueando los canales de sodio. Y con esto, sí, Mónica, ¿quieres hacer una pregunta? Sí tengo una duda, profe. Sí. ¿Es cierto que todas las personas tenemos arritmia? Bueno, es que yo me fui a checar con un cardiólogo porque me detectaron arritmia, pero me dijo que era normal porque todas las personas pues lo tienen. Ajá, pero ¿qué tipo de arritmia te dijo que tenías? Me hicieron un electrocardiograma y tengo una arritmia sinusal, Ajá, pero ok. me dijo que era algo normal, que todas las personas lo llegan a tener o Ujú, la tienen. ujú, ok, hay arritmias que bueno, eh, podrían, podrían no significar un riesgo, ¿no? O sea, no son arritmias mortales, ¿no? No provocan una actividad desorganizada de la mecánica del corazón. Entonces, generalmente no van a requerir tratamiento. Hay quienes, por ejemplo, personas, ¿no? Que en un electrocardiograma de rutina se evidencian, por ejemplo, las extrasístoles. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, si ustedes recuerdan o si han visto un electrocardiograma, tenemos diferentes derivaciones, ¿no? Que si ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3 y B1 a B6, ¿no? En un electrocardiograma de 12 derivaciones normales, ¿no? Y siempre nos ponen un trazo largo, un D2, por ejemplo, y en ese trazo largo es donde podemos nosotros ver si hay algún tipo de arritmia. En los otros trazos no, porque generalmente nada más aparecen a lo mejor unos tres complejos, y no vamos a poder identificar una arritmia. Pero sí en el trazo largo, allí se puede haber algún tipo de evidencia, no siempre. Por eso, como en el caso clínico, la paciente tuvo la necesidad de un electrocardiograma Holter, que es un portátil, te digo, tú lo traes a donde vayas, está registrando tu actividad eléctrica y cuando hay la sospecha de una arritmia, que se sucede así en episodios paroxísticos como ella, solamente así se pueden identificar. Lo otro es que, bueno, y estas extrasístoles es que tenemos un ritmo sinusal normal, ¿no? Paz, como el que vimos al principio en la diapositiva del ritmo normal, y de repente, pum, vemos una onda ahí media extraña, así que brinca. Eso es una extrasístole, quiere decir que es un latido ectópico que se originó en un foco allí, un marcapasos ectópico, y que esas extrasístoles sí pueden ser normales, ¿no? La arritmia sinusal, bueno, depende, digo, qué tipo, habría que ponerle un segundo apellido, porque una arritmia sinusal puede ser una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal, mientras mantenga su ritmo normal, es decir, eh, este, mm, que sea el nodo SA el que está controlando, o sea, el marcapasos, y tu frecuencia cardíaca se mantiene entre 60 y máximo 100, pues no tiene significancia patológica, ¿no? Y aparte, pues nuestra frecuencia cardíaca no siempre está, no, no es, no es constante, es decir, si hoy me toma mi frecuencia cardíaca y tengo 60, no siempre voy a tener 60, a lo mejor 58, 65 máximo, no, va a haber días en los que voy a tener una frecuencia mayor, una frecuencia menor. Sí es observable que hay personas que, por ejemplo, tú les estás, por ejemplo, pones ahora con los oxímetros, ¿no? Lo colocas en el dedo y se está midiendo también la frecuencia cardíaca y observas que comienza a marcar, no sé, 65 y de repente cuando ves, acá ya está en 80, ¿no? Y el paciente se encuentra completamente normal, ¿no? Entonces decíamos que
La frecuencia cardíaca se controla no solo por los mecanismos del marcapasos cardíaco, sino también por efecto del sistema nervioso central, decíamos, de este sistema simpático, ¿no? Entonces, la frecuencia va a estar variando durante el tiempo, pero cuando una arritmia sí representa un problema que hay que tratar, bueno, cuando se reconoce una arritmia de las que son mortales, o sea, ya descritas clínicamente y que causan síntomas en el paciente. ¿Cuáles son? Pues esa dificultad respiratoria, datos de bajo gasto cardíaco, poca tolerancia al ejercicio, las palpitaciones, porque también puede ser que aún en reposo tú de repente comiences a tener golpeteo en tu pecho y eso pues quiere decir que tu corazón está sí arrítmico y está latiendo en una forma un poquito más intensa. Allí sí, hay que tratar de iniciar un tratamiento, pero si no, si no hay clínicamente ningún tipo de hallazgo de que sea una arritmia patológica, grave y no causa síntomas, pues bueno, solamente se mantienen en observación, ¿no? Es como los soplos, ¿no? Muchas personas también tienen soplos y un soplo no necesariamente es patológico, ¿no? Hay soplos en la infancia, hay soplos en mujeres embarazadas, y los puedes descubrir en un examen físico y tampoco te representa ningún problema cardíaco, ¿no? A menos de que, bueno, si ya puedes evidenciar que es un soplo patológico, que tiene ya el paciente alguna condición que te podría dar la sospecha de problemas de estenosis o insuficiencia valvular, que sea hipertenso, que tenga algún tipo de cardiopatía reumática, por ejemplo, en los adolescentes o en los niños, pues a lo mejor hasta identificar un defecto congénito que no se identificó al nacimiento, pero que tampoco fue de los defectos congénitos incompatibles con la vida, sino que pues allí quedó como antecedente. Sí, entonces, pues bueno, o sea, mi sugerencia en tu caso pues, sería únicamente pues vigilar, ¿no? Vigilar la presencia de algún síntoma precisamente de tipo cardíaco y en todo caso, pues quizá también hacer ese electrocardiograma Holter que te digo, para que pues en un periodo de 24 horas por lo menos se pueda identificar si hubiera algún otro tipo de arritmia, no necesariamente digo así, arritmia sinusal, pues te digo eso es normal, ¿no? O sea, que de repente sí tengamos, digo, un poquito más de latidos o menos latidos, pero siempre con un patrón sinusal. Pero, te digo, como esta paciente del caso, hay, episodios que no, no son identificables en un primer electrocardiograma y pues vale la pena, te digo, hacer un estudio un poquito más extenso para evidenciarlos. Gracias, profe. No, pues nada. Y bueno, ya decíamos que el propranolol pues está indicado en arritmias auriculares y para la prevención de infarto recurrente y muerte súbita. En la clase 3 tenemos a la amiodarona, bueno, también es de los antiarrítmicos que se utilizan muy frecuentemente, bloquea canales de potasio, canales de sodio, de calcio, y también actúa sobre los receptores beta-adrenérgicos. Esto provoca la prolongación o la duración del potencial de acción y del intervalo QT, que bueno, es un parámetro electrocardiográfico, reduce la frecuencia cardíaca y la conducción del nodo auriculoventricular y también reduce la incidencia de esta torsión de puntas, que es una arritmia, si es en este caso, sí puede ser mortal, ¿no? Está indicado también en arritmias ventriculares graves y arritmias supraventriculares y se administra por vía oral o por vía intravenosa, con su metabolismo hepático, una eliminación compleja, lenta, y las reacciones adversas que puede provocar bradicardia, bloqueo cardíaco, vasodilatación periférica y con ello, pues bueno, hipotensión. Es tóxico a los pulmones y también hepatotóxico. Y tiene muchas interacciones porque
recuerden ustedes, ¿no? Fármacos que son inductores o inhibidores sí, de las enzimas del citocromo P450, van a tener múltiples interacciones y siempre hay que vigilar qué sucede, ¿no? Y aquí estamos hablando de un medicamento antiarrítmico, de un medicamento que necesitamos que sea el tratamiento efectivo para evitar precisamente la ocurrencia de estas arritmias que pueden ser mortales. Y pues bueno, hay que evaluar perfectamente bien todas las interacciones, ¿no? O sea, toda la farmacología, que sea cardiovascular, que sea de sistema nervioso, o sea, que va enfocada, va dirigida a condiciones muy delicadas. Siempre hay que hacer una evaluación correcta de las interacciones para que no tengamos problemas, les digo, y sobre todo, pues el paciente es el que va a sufrir las consecuencias. Y hay otros antiarrítmicos como en la clase 4, verapamilo, o sea, son bloqueadores de los canales de calcio. Ya los vimos, también son antihipertensivos, son antianginosos, también son antiarrítmicos, bloquean canales de calcio, se reduce el automatismo que hay en el nodo SA, nuestro marcapasos natural, y la velocidad en la que se conduce el impulso desde el nodo aurículo-ventricular, disminuye la contracción del corazón y reduce la presión arterial, ¿no? Pero está indicado en taquicardias supraventriculares, en hipertensión, en angina de pecho. Se administra por vía oral, vía intravenosa. Hay que utilizarlo con precaución en pacientes con falla hepática o algún tipo de insuficiencia hepática. Y hay otras sustancias, ¿no?, que se pueden emplear en esta terapéutica, como la adenosina, el magnesio, el potasio. Cada uno de ellos actúa en diferente sitio. Al final se trata de bloquear un poco ahí los canales de estos elementos, ¿no?, de potasio, calcio, eh, sodio, que van a provocar precisamente esos cambios de la actividad eléctrica de la membrana celular, lo que le llamamos la despolarización. Entonces, son la entrada y salida de estos electrolitos es lo que provoca que las células se despolaricen y que transmitan ese impulso eléctrico. Entonces, al final, pues se trata finalmente de regular precisamente la actividad contráctil y pues está indicado en taquicardias supraventriculares que sean paroxísticas, en la torsión de puntas o torsade de Points, arritmias inducidas por el tratamiento con digitálicos y también en hipocalcemia, porque la hipocalcemia puede causar ese tipo de arritmias. Y bueno, ya la administración pues, de cada uno de ellos es intravenosa o oral en caso del el mismo potasio. Y pues las reacciones adversas, pues bueno, también son muy específicas, pero bueno, al final, digo, ya pues, como conclusión, vemos que en la terapéutica cardiovascular funciona mucho en relación al manejo de las resistencias periféricas, a la actividad del sistema nervioso autónomo y específicamente simpático sobre los vasos sanguíneos, sobre el corazón, de la importancia de los canales de calcio, de sodio, de potasio, que van a tener su efecto sobre la despolarización de las membranas y que, bueno, esta disponibilidad de fármacos cardiovasculares, pues pueden ser útiles en uno u otro escenario de enfermedad. Todo depende de la dosis, todo depende de la vía de administración, todo depende de la respuesta clínica que nosotros busquemos. Pero les digo, tratándose de una situación cardiovascular, siempre debe de haber un seguimiento muy estrecho, una vigilancia de otros estudios que nos aporten precisamente la certeza de que estamos haciendo un tratamiento correcto y, bueno, electrocardiogramas, ecocardiogramas, todo lo que sea necesario para que descartemos cualquier tipo de complicación. Y como decíamos hace un momento, ¿no? Siempre evaluar las posibles interacciones para evitar que fracase nuestro tratamiento antiarrítmico, antihipertensivo, antianginoso, porque cualquiera de esas enfermedades, cualquiera de ellas mal controladas,
puede provocar un evento cardiovascular agudo y causar la muerte del paciente. Entonces, es bien importante que sepamos, ¿no? Conocer el manejo correcto de estos medicamentos. Obviamente, todos estos, pues, generalmente van a ser prescritos exclusivamente por médicos especialistas en medicina interna, en cardiología o en endocrinología, hablando de los hipolipemiantes. Bueno, los hipolipemiantes desde la atención primaria se pueden administrar, pero decíamos que si no se tiene un conocimiento correcto de las reacciones adversas, por ejemplo, de las estatinas, y si lo combinamos con los fibratos o con la niacina, pues vamos a tener riesgos, ¿no? de miopatía, de rhabdomiólisis. Entonces, siempre ustedes que tengan a un paciente con algún tipo de tratamiento, evalúen así rápidamente pues a lo mejor más allá que la dosis, etcétera, siempre revisen cuáles son las reacciones adversas asociadas, porque eso puede cambiar la vida a un paciente si nosotros tenemos la precaución de darle la información necesaria o de identificar riesgos porque está mal prescrito el medicamento. Y bueno, pues finalizamos así esta clase. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes y a los que también no pudieron asistir por motivos de trabajo o cualquier razón, todas ellas completamente respetables. Pero por disponer esta mañana para reponer esta clase. Y pues bueno, les deseo que tengan un excelente día, fin de semana, vacaciones. Nos vemos regresando de la Semana Santa. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. ¿Subirá las presentaciones de ayer y hoy, profe? Sí, se las paso ya por la tarde, por favor. Gracias, profe. A ustedes, excelente día.